En este video continuaremos explicando lo que es el análisis de varianza con un factor. Lo primero es definir el coeficiente de determinación, que representa la proporción de la variabilidad total en Y, que es explicada por X, es decir, cuánto aporta la variable X a la variable Y. Este coeficiente lo que permite es ver la precisión del modelo. Se calcula la proporción de la variabilidad total presente en los datos, que es explicado por el modelo ANOVA, en este caso de un factor, y se representa por R cuadrado, igual al cociente entre la variabilidad explicada, es decir, la suma de cuadrado de los tratamientos, y la variabilidad total, que es igual a la suma de cuadrados totales. En general, este coeficiente se encuentra entre 0 y 1. Mientras más cerca esté de 1, mayor es la variabilidad que explica del modelo. Análisis de los resultados de la tabla ANOVA. Una vez que se calcula la tabla ANOVA y se obtienen diferencias significativas entre los tratamientos, conviene estudiar por qué se rechaza la igualdad de medias. Y esto se hace comparando todos los pares de medias y ver si hay diferencias entre sí. Es decir, si yo tengo tres medias, la media 1, 2 y 3, voy a comparar media 1 y media 2, media 1 y media 3, media 2 y media 3. En este caso tendría que hacer tres comparaciones. ¿Cómo se resuelve esto? A través de una prueba de hipótesis. Donde la hipótesis nula va a ser ir comparando esos pares de medias y ver si son iguales. Y la hipótesis alternativa viene representada por una diferencia entre los pares de medias. Para hacer esta prueba de hipótesis se utilizarán tres métodos de diferenciación. El primero, mínima diferencia significativa. El segundo, Bonferroni, el cual no se trabajará en este curso. Y el método de Tukey. Método de mínima diferencia significativa, también conocido como LSD por sus siglas en inglés. Este procedimiento desarrollado por Fisher, el cual es una extensión de la prueba T de Student para el caso de comparación de medias con varianzas ponderadas. Consiste en calcular todas las diferencias absolutas entre las medias. Es conocido como LSD, dado que es la mínima diferencia que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los tratamientos correspondientes son significativamente diferentes. El estadístico de prueba que vamos a utilizar para esta muestra va a depender de si las muestras utilizadas durante el experimento son iguales o no. Por consiguiente, vamos a tener dos fórmulas. La primera, si los tamaños de las muestras son iguales en cada una de las unidades experimentales, que viene representada a través de una T de Student a un nivel de significancia alfa medio y n-a grados de libertad por la raíz del cuadrado medio del error entre n. Si los tamaños de las muestras son diferentes, utilizaríamos la misma ecuación modificando que la raíz cuadrada del error cuadrado medio
va a ser multiplicado por el factor de corrección, que sería 1 entre n sub i más 1 entre n sub j. Recordemos que n sub i representaría el tamaño de la muestra 1 y n sub j representaría el tamaño de la muestra j. Este método es equivalente a construir un intervalo de confianza a través del cálculo de todas las diferencias absolutas entre las medias. Ya teniendo definido cuáles son nuestras hipótesis y el estadístico de prueba, vamos a definir lo que sería la región de rechazo, que en este caso viene representada por la diferencia por pares de medias en valor absoluto. Si es mayor al estadístico de prueba, se rechaza nuestra hipótesis nula de igualdad de medias al nivel de significancia establecido. Y si es menor al estadístico de prueba para mínima diferencia, no se rechaza la hipótesis de igualdad de medias. El segundo método es el de Tukey, que se utiliza en ANOVA para crear intervalos de confianza para todas las diferencias en parejas entre las medias de los niveles de los factores, mientras controla la tasa de error por grupo en un nivel especificado. Para este método se utiliza la tabla del estadístico de rango estudiantizado, que nos va a representar el cálculo de las probabilidades en función del método que propone Tukey. Y nos va a permitir calcular la ecuación correspondiente, que para este método va a depender del tamaño de las muestras. Si son iguales, la ecuación del estadístico de prueba va a venir representada por el producto entre el valor correspondiente a la tabla del rango estudiantizado por la raíz del cuadrado medio del error entre n. Y si las muestras son diferentes, tendríamos la misma ecuación añadiéndole la adición entre el cociente de 1 y el tamaño de las muestras. La región de rechazo que establece la prueba es similar al método de mínimo diferencia significativa, ya que parte del contraste entre la diferencia absoluta por pares de media y una ecuación. Se rechaza la hipótesis cuando el estadístico de prueba es mayor y no se rechaza la hipótesis cuando el estadístico de prueba es menor al valor del método de Tukey. Ahora veamos un ejemplo. Un ingeniero de desarrollo de productos está interesado en maximizar la resistencia a la tensión de una nueva fibra sintética que se empleará en la manufactura de tela para camisas de hombre. El ingeniero sabe por experiencia que la resistencia está influida por el porcentaje de algodón presente en la fibra. Además, sospecha que el contenido de algodón debe estar aproximadamente entre 10 y 40% para que la tela resultante tenga otras características de calidad que se desean. El ingeniero decide probar muestras a 5 niveles de porcentajes de algodón: 15, 20, 25, 30 y 35%. Asimismo, decide ensayar 5 muestras a cada nivel de contenido de algodón. Y las 25 observaciones deben asignarse
Ahora vamos a ver cómo se hace esa asignación al azar. Para esto vamos a ilustrar la forma en que se puede aleatorizar el orden de ejecución de las muestras. Supongamos que las observaciones se enumeran como sigue. Muestras del 1 al 25 para los diferentes tipos de porcentajes de algodón. Ahora, nos interesa seleccionar las muestras y crear una nueva tabla, donde cada posición va a representar una muestra seleccionada al azar. Entonces, entre esos números del 1 al 25, supongamos que seleccionamos el número 8. Entonces, la observación 8 es la que se va a ejecutar de primero. Posteriormente, se selecciona otro número al azar entre el 1 y el 25, exceptuando el 8. Supongamos que es el 4. Entonces la observación 4 se ejecutará en segundo lugar. Y así sucesivamente vamos seleccionando todos los valores aleatoriamente hasta llenar nuestra tabla. Esta tabla, con las muestras seleccionadas al azar, es la que utilizaríamos para calcular el diseño de modelo que estamos utilizando, en este caso completamente aleatorizado. Cabe acotar que esta secuencia de prueba aleatorizada es necesaria para evitar que los resultados se contaminen por los efectos de variables desconocidas que puedan salir de control durante el experimento. Ya teniendo claro cómo se selecciona una muestra al azar, regresemos al ejemplo. Lo primero que hay que definir es la variable respuesta, que en este caso es la resistencia a la tensión de una nueva fibra sintética. Nuestra unidad experimental va a ser la fibra de la tela. El factor con el que se va a trabajar es el porcentaje de algodón presente en la fibra. Y los niveles van a ser 5, que van a representar los 5 porcentajes que se están tomando en cuenta. Cuando se hizo la selección de la muestra al azar, se obtuvo la siguiente tabla, que representa las 25 observaciones solicitadas inicialmente. Es de notar, por ejemplo, en el porcentaje de algodón tenemos 2, número 7. Eso representa la muestra seleccionada al azar número 1 y la muestra seleccionada al azar número 2. Cuando hacemos esa selección, estamos hablando de posiciones. Y coincidencialmente en este caso, el valor de esas dos posiciones es el mismo, 7 particularmente. Sin embargo, a pesar de que las dos son 7, son muestras diferentes. Ahora, teniendo claro cómo es la estructura de los datos, antes de hacer el análisis de varianza, se recomienda hacer un análisis descriptivo que nos permita ver en rasgos generales cómo se comportan estos datos. Aquí tenemos un gráfico de caja que nos permite ver un poco la estructura de estos datos. En el eje de las X tenemos los 5 porcentajes de algodón que representan los niveles del factor que estamos trabajando, y en el eje de las Y vamos a observar cada una de las muestras. La gráfica indica que la resistencia a la tensión aumenta con el contenido de algodón hasta el 30%. A partir del 30% decrece
en resistencia. Además, se puede notar en la gráfica la falta de solape de las cajas. Esto sugiere una diferencia significativa entre los contenidos medios de la resistencia entre los grupos. Pareciera que utilizando un 30% de algodón se fabrican las mejores fibras, es decir, las de mayor fortaleza. Esto es un primer análisis exploratorio de los datos que tenemos. Ahora vamos a calcular los valores de la tabla NOVA. Partiendo de los datos seleccionados al azar, vamos a recordar inicialmente un poco la notación. Y es 1 punto representa la sumatoria de todas las muestras en el nivel 1 del factor, es decir, 15%. Y su punto representa la sumatoria total de todas las observaciones. Para nuestro caso, 376. Y su 1 punto barra representa la media del nivel 1 del factor. Y su punto barra representa la gran media o la media general de todas las observaciones. Con estos cálculos podemos definir inicialmente la media de cada uno de los niveles del factor. La media para el 25% de algodón sería 9,8. La media para el 20% de algodón sería igual a 15,4 y así sucesivamente. A partir de aquí podemos hacer la suma de cuadrados y hacer las estimaciones necesarias para hacer nuestra prueba de hipótesis. Recordemos que las estimaciones puntuales de los parámetros son las siguientes. Una hipótesis nula, que me habla de igualdad de medias, en donde el factor no influye. Y una hipótesis alternativa, donde algún factor es diferente a un nivel de significancia alfa, definido por el investigador. Al calcular la tabla NOVA del modelo, vamos a obtener el siguiente resultado, donde se aprecia la fuente de variación del factor, en nuestro caso el porcentaje de algodón, y la fuente de variación del error. Esta tabla fue realizada a través del software R, el cual nos calcula automáticamente la suma de cuadrados, los cuadrados medios y el estadístico de prueba F correspondiente. Para nuestro ejemplo, tenemos que el estadístico de prueba es 14,757. Para resolver nuestra prueba de hipótesis, necesitamos calcular ese valor con el valor obtenido de la distribución teórica de la tabla F. Entonces vamos a establecer nuestra región de rechazo para una F con 4 grados de libertad en el numerador, 20 grados de libertad en el denominador y 0,05 en nivel de significancia, lo que nos da un valor de 2,86. Ahora, el estadístico de prueba es 14,75 y mi
Valor de la F es 2,86. Eso me indica que el estadístico de prueba es mayor que el estadístico teórico. Veamos eso gráficamente. Aquí tenemos la distribución F y la ubicación de todos los puntos que nos interesan para hacer nuestra prueba de hipótesis. Los primeros puntos que notamos son los que representan la distribución teórica de la F. Para un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de significancia de 0,01, que nos va a permitir establecer lo que sería nuestra región de rechazo. Posteriormente, ubicamos lo que sería nuestro estadístico de prueba. Y eso nos va a permitir ver gráficamente si se hace el contraste de hipótesis, que establece que si el estadístico de prueba cae en esa región, se rechaza nuestra hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos nuestra hipótesis nula a los niveles anteriores y concluimos que hay diferencias entre los porcentajes de algodón con un nivel de significancia del 5% o inferior. Ahora, estudiemos dichas diferencias por pares a través de la mínima diferencia significativa y el método de Tukey. Comencemos con el método de mínima diferencia significativa y lo vamos a calcular el estadístico de prueba a un nivel de significancia del 5%, que al sacar la cuenta correspondiente nos va a dar igual a 3,75. Luego vamos a establecer nuestra región de rechazo, estableciendo las diferencias entre los pares de medias de los tratamientos y comparándolo con el valor del estadístico de prueba calculado anteriormente. Esto nos da como resultado la siguiente tabla, que en general los pares de medias son significativamente diferentes a un nivel de significancia del 5%. Los únicos pares que no difieren significativamente son 1 y 5 y la media 2 y 3. El tratamiento 4 produce una resistencia a la tensión significativamente mayor a los otros porcentajes de algodón. Esto se debe a que es la mayor mínima diferencia significativa hallada en los diferentes pares de media. Y decimos que es la media 4, dado que el valor es negativo, dentro del par correspondiente estudiado. Ahora veamos el siguiente método. Método de Tukey. Para la prueba de Tukey se obtiene el estadístico de prueba correspondiente y se hace la comparación por pares de medias en valor absoluto. Y se obtiene que hay 6 pares de medias que son significativamente diferentes y 4 pares de medias en donde no se rechaza la hipótesis nula, que serían la media 1 y 5, 2 y 3, 2 y 5 y 3 y 4. Al igual que en el caso anterior, podemos ver que la resistencia de la media 4, el porcentaje de algodón, en este caso el 30%, es el que es más resistente
Sin embargo, podemos notar también que el estadístico de prueba es mucho mayor que en el caso de la mínima diferencia significativa. Eso se debe a que este método es menos robusto que el anterior. El mejor ajuste, de acuerdo a la literatura, es la mínima diferencia significativa y es el que utilizaremos de aquí en adelante. Aquí tienen una bibliografía donde pueden profundizar en el tema.